Bueno, vamos a empezar. Estamos viendo los casos de problemas estáticamente indeterminados por carga axial. Y hemos visto 3 casos. Rápidamente, ¿cuáles son los casos que hemos visto? Primero, barra rígida soportada en sus dos extremos. Que puede ser de distintos materiales y en serie los materiales. Segundo caso, barra de dos materiales pero puestos en paralelo. Tercer caso, una barra rígida pivotada y soportada por dos o más barras deformables. Con 2 da 1 grado de indeterminación, con 3 ya 2 grados de indeterminación. Y vamos para el caso 4. Es muy parecido al anterior. Es una barra soportada por 3 o más, solo que aquí no tiene pivote, como en este caso, que tenía un pivote. Este caso no tiene pivote. Y entonces el pivote se reemplaza por una barra. Si fuera de 2 barras nomás, no es estáticamente indeterminado. Con 3 ya es estáticamente indeterminado, 1 grado de indeterminación. Bueno, el problema dice así. Y la barra está soportada por los postes 1, 2 y 3, como se muestra. Cuando la placa no soporta ninguna carga, esta placa no soporta ninguna carga, entonces el elemento 2 tiene una luz aquí, un delta. No está tocando como las otras dos que están tocando la placa. Esta está separada. Bueno, que esa delta es de 1/1000 de pulgada entre la placa y el apoyo de la barra en D. Determinar la magnitud de X, es decir, en dónde está soportada la carga, a qué distancia de A, a qué distancia del eje de la barra 1. Entonces, determinar la posición X de la carga P, que puede hacer que los esfuerzos axiales en las barras 1, 2 y 3 tengan el mismo valor. Quien dice, la posición de X es tal que cuando aplique P, entonces sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son iguales, es la condición del problema. Que los 3 esfuerzos sean iguales. Y nos dan los datos de cada una de las barras. Aluminio, acero, latón, las áreas y el E de cada material. Eso es el enunciado del problema. Entonces, como siempre, primero el estático. Entonces tenemos la fuerza P y la fuerza de cada una de las barras. Una aclaración. Estos problemas, aquí hay una luz. Entonces, siempre pues la estática se plantea en la posición final. Es decir, si aplicó P y se supone que P bajó, comprimió a 1, a 2 también y a 3. Ya, inicialmente se supone que la carga P es lo suficientemente grande para que se agote la luz que hay aquí y fuera de eso pase de largo, ¿no? Y entonces las 3 van a quedar esforzadas. Esa se supone que es la posición final. Después el análisis de resultados dirá si efectivamente eso fue así o no.
porque puede ser que la carga P no sea suficientemente grande y que sí esto baje, pero que no alcance a tocar a 2. Entonces hay esas dos alternativas. Se plantea la que supone que sí. Y en el análisis del resultado se ve si efectivamente alcanzó a comprimir a todas o no alcanzó a comprimir a 2. Entonces, por eso aquí la estática está planteada con F2 como carga. Ya se supone que la P bajó y comprimió también a F2 a pesar de la luz que había. Bueno, entonces con ecuaciones de estática, la suma de fuerzas y la suma de momentos en A. Entonces tenemos dos ecuaciones de estática. Incógnitas, F1, F2, F3 y la X. La X está muy bien. Y la X. Entonces, pero para la X hay una condición, ¿no? Que es la posición de X tal que los esfuerzos sean iguales, como dice el problema, ¿no? Allá en la posición de X tal que los esfuerzos sean iguales. O sea, ya esto es una ecuación. Aquí vemos que hay 4 incógnitas, 2 ecuaciones. La ecuación de esfuerzos, de igualdad en los esfuerzos, es una tercera ecuación. Y la otra ecuación será la de deformaciones. Bueno, entonces, planteada la estática, vamos al análisis de deformaciones. Aquí, pues es obvio que al aplicar la fuerza, esto baja, la placa baja, comprime y se debe inclinar hacia algún lado, ¿no? Se debe inclinar así o se debe inclinar así. No sabemos para qué lado se inclina. No importa. Suponga cualquiera de las dos, el resultado le dirá para cuál lado se inclina. Pero no hay que cambiar el problema. Inclínelo a la izquierda o inclínelo a la derecha, la ecuación final de deformaciones le va a dar la misma. Entonces, simplemente, pues bueno, uno diría, oiga, la X está más recargada aquí hacia la izquierda, entonces lo más lógico pareciera ser que se deforme más por este lado, pues que se incline así. Otro puede decir, sí, eso es cierto, pero aquí hay dos barras, en cambio a este lado no hay sino una. El otro propone, no, yo digo que se inclina más bien así, ¿no? Hacia la derecha. Ambos están en lo cierto. Cada uno plantea lo mismo y al final van a llegar al mismo resultado. Bueno, aquí se supuso que se inclinaba así, por el hecho de que la carga está más cerquita aquí. Entonces, está más recargada la carga a la izquierda. Esta suposición es válida, la otra también. Bueno, vamos a plantear, igual que planteamos en la barra rígida pivotada. Primero vamos a pensar en la barra rígida, sin meternos con las deformaciones de 1, 2 y 3. Vamos a pensar en los puntos A, B y C de la barra rígida, cómo se movieron. Entonces, el punto A se movió así, se movió delta de A. El punto B de la barra rígida que estaba aquí sobre la barra rígida, pues se movió delta de B. Y el punto C se movió delta de C. Entonces la posición final queda así. La idea es igual que en este problema. Plantear la relación de deltas. Solo que en este problema había pivote. Entonces uno decía delta de C es a 70 como delta de B es a 40. Porque había pivote aquí en A. Pero en este problema
no hay pivote. Entonces, hay que plantearlo de una manera diferente. Como no conocemos el lado del triángulo grande, aquí nos quedó así. Mejor dicho, no nos quedó un triángulo, nos quedó un trapecio, ¿no? Delta de A y delta de C aquí. La base mayor, la base menor de este trapecio. El pivote estaría como por aquí, pero no sabemos dónde estaría. A donde se encuentren estas dos, pero esa distancia ni la sé ni me interesa hallarla. Entonces hay que buscar otra alternativa. Bueno, en este tipo de problemas, la alternativa la hacemos pasando una paralela a la posición inicial, que es esta, una paralela que es esta, por cualquiera de los puntos prima. Aquí me faltó marcar los puntos prima. Esto es A, esto es A prima. Este es B, este es B prima. Este es C, este es C prima. C prima, B prima y A prima son las posiciones finales del desplazamiento de la barra rígida. Aquí, acá y acá. Bueno, entonces por cualquiera de los puntos prima, por aquí, o por acá, o por acá, vamos a trazar una paralela a la posición inicial. No importa por dónde la pase. Al final la ecuación de deformaciones va a ser la misma. Aquí para no montar unas líneas sobre otra, pues decidí pasarla aquí por abajo, por A prima, aquí. Pero ha podido ser B prima, por acá. O ha podido ser por A. Igual por donde sea, le va a dar lo mismo. Bueno, ¿para qué se hizo eso? Para decir que esta distancia de aquí hasta acá es a 8, como esta distancia de aquí hasta acá, de B' hasta encontrar la verde, aquí de C' hasta encontrar la verde, como esta distancia es a 4. Bueno, fíjense, la paralela fue por acá. Entonces esto es delta de A, esto es delta de A, esto es delta de A, porque son paralelas. Así que la distancia para la relación de triángulos, esta, es delta de A menos delta de C. Delta de A menos delta de C es a 8. Esta relación, como este pedacito aquí, ¿qué es eso? Delta de A, que es todo, menos delta de B, que es a 4. Y tengo la relación de deltas, hago el cruce aquí. Entonces, aquí simplificando por 4, aquí queda 1, esto es delta de A menos delta de B. Entonces, aquí queda el 2, hacemos el cruce para acá, ¿no? Simplificando, esto es 2 y esto es 1. Entonces, 2 delta de A menos 2 delta de B. Eso es esto. Por este lado, esto por 1. Delta de A menos delta de C. De ahí despejamos uno cualquiera de los deltas. El que quiera. Entonces digo que voy a pasar este delta de A para acá. Me queda 2 delta de A menos delta de A es delta de A. Y este me lo llevo para el otro lado. Queda 2 delta de B menos delta de C. Y ya tengo una ecuación. No importa cuál despeje. Ahí despejé delta de A, ha podido ser delta de C, el que sea. Cualquiera. Conclusión, delta de A igual a 2 delta de B menos delta de C. Eso se hace con los puntos de la barra rígida, igual que aquí. Estas relaciones de delta son de los puntos de la barra rígida. Eso es lo que llamamos delta. Los desplazamientos de los puntos de la barra rígida.
Ahora hay que relacionar cada delta con la deformación de la barra que llegó ahí. Bueno, resulta que la barra 1 inicialmente estaba arriba, pegada. Se deformó y quedó aquí, al ras con la verde. Así que deformación de 1 y delta de A, pues es lo mismo. Entonces, por eso tenemos aquí, delta de A es lo mismo que deformación de 1. En cambio de delta de 2 no. Deformación es posición inicial de la barra hasta la posición final. Resulta que la barra 2 no estaba arriba, ¿no? La barra 2 estaba aquí más abajito. Entonces se deforma desde ahí hasta llegar a la posición final por aquí donde sea, ¿no? La deformación arranca aquí. Eso es lo que tenemos acá. Que la deformación arranca aquí después del delta. Este pedacito azul es delta, deformación de 2. Entonces aquí se ve que delta de B es la luz, el delta más deformación de 2. Eso es delta de B. Deformación de 2 más la luz que había, el delta. Aquí, delta de C se mueve igualito que deformación de 3, porque 3 también empieza aquí pegado a la placa y queda abajo, en la línea café, en la posición final. Entonces, delta de C y deformación de 3 es lo mismo. Entonces, ¿qué dice la ecuación? Que 2 delta de B, pero delta de B es deformación de 2 más delta. Entonces, 2 deformación de 2 más delta. 2 delta de B, menos delta de C, pero delta de C es deformación de 3. Entonces, menos deformación de 3. Igual a delta de A, pero delta de A es deformación de 1. Listo. Entonces, despachamos el paréntesis y reemplazamos el delta. Entonces queda, y organizamos la ecuación, ¿no? Queda 2 delta de 2, de aquí el paréntesis, menos deformación de 3, más 2 por delta, el delta era 0,01, pues queda 0,02, igual a deformación de 1. Y esa es la ecuación A, la ecuación de deformaciones. Entonces ya tengo 4 ecuaciones. ¿Cuáles 4? 2 de estática. Una de esfuerzos, la condición que daba el problema, que los esfuerzos son iguales. Y la ecuación de deformaciones, esta que acabamos de hallar. Entonces, hay que resolver eso. Primero, vamos a reemplazar en la ecuación A. Aquí. Vamos a reemplazar las deformaciones de cada barra. Es decir, F por L sobre A por E de cada barra. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero en vez de hacer así, vamos a reemplazar de una vez la ecuación de esfuerzos. Que resulta que deformación es lo mismo que deformación unitaria por L. Pero deformación unitaria es sigma sobre E. Entonces, en general, los deltas son sigma sobre E por L. Entonces, ¿qué es? 2 deformación de 2. Vamos a ir reemplazando esto. 2 sigma sobre E2 por la longitud, que es 10. Como todos los sigmas son iguales, aquí sería sigma 2 sobre E2, de aquí, de esto, y por la longitud. Entonces, sigma sobre E2 por 10. Fíjense en lo siguiente. Estamos hablando de la barra 2, ¿no? 10 es esto.
La longitud real de 2 es esto. Como aquí hay una milésima, la longitud real de 2 es 9.999. Eso es la longitud de 2. ¿Y por qué aquí puse 10? Ya había dicho algo, un problema anterior de eso. Que las deformaciones son despreciables para los cálculos, Eso. algo así. Exacto. Al hablar de longitudes, ese es 0001. Entonces, no afecta. O sea, decir 10 sobre E2, que es por 10 a la 6, o decir 9.999 sobre E2, eso es lo mismo. Esa milésima que falta ahí a la longitud no le hace nada. Por eso esa pequeña luz en longitud la despreciamos, ¿no? Como deformación, no, mírela aquí. Como deformación no se desprecia, pero como longitud, al hablar de la longitud de la barra, si la despreciamos y con eso nos evitamos ahí ese manejo de operaciones aquí con 9.999 y después para dividir por E, que es tanto por 10 a la 6, me sale un chorreo ahí de decimales que no le van a hacer nada ahí a la operación, ¿no? Pues por eso Profe, por 10. Bueno, este es 2 de formación de 2. Luego decía la ecuación menos de formación de 3. Entonces, esta parte es de formación de 3. Sigma 3 sobre E3 por 10, ¿no? Pero sigma 3 es sigma. Aquí todos los sigmas son iguales. Aquí lo reemplacé para que nos acordemos que es cada. Aquí estoy hablando de la deformación 3, aquí estoy hablando de la deformación 1. Aquí sería sigma 2, que es sigma. Todo va a ser sigma. Para que nos acordemos, aquí sí voy a reemplazar. Bueno, sigma 3 sobre 3 por 10. Sigma 3, que es sigma, por 10 sobre E3, que es 15 por 10 a la 6. Más el delta, pero ya por 2, ¿no? Porque aquí estaba por 2. 002. Igual a la deformación de 1. Igual a sigma 1 sobre E1 por 10. Sigma 1 que es sigma sobre 1 que es 10 por 10 a la 6 por 10. Estamos reemplazando los valores de la tabla que dieron aquí. profe, qué pena una pregunta. De cada material acá. ¿Sí? Profe, el delta ese que queda un delta solo, ese delta tiene un valor, ¿cierto? Esa luz, perdón, la luz. La luz, sí, claro. La luz está aquí. Decía que la luz es 001 pulgadas. Ok, sí, señor. Listo, Deben profe, darlo. gracias. Deben darlo porque si no queda ahí literal y no podemos sacar respuesta, ¿no? O sea, ese delta tiene un valor y siempre tienen que decir es tanto, o a menos que pidan allí el delta, ¿no? Si no, tiene que ser un valor conocido, ¿no? ¿Cuánto había ahí de luz entre la placa y la barra? 001. Claro, allí sale 0,02 porque eso está multiplicado por 2, ¿no? Aquí es 2 delta de B, 2 delta de B. Y delta de B es deformación de 2 más delta, a multiplicar por 2. Ese 001 es 002. Bueno, entonces, Profe, tengo una pregunta, y sí, qué pena. Profe, diga, siempre se da el caso en que hay un espacio entre las posiciones, o sea, esa luz siempre se da en este no, tipo de no, problemas, eso es o hay problema el de caso esto es asunto de este problema, ¿no? Han podido decir, no, aquí las dos barras, todas las barras llegan aquí, entonces no hay delta. O han podido decir que es 1, o que eran 3,
Simplemente aquí, por alguna razón, esta barra es más cortica. Pero no necesariamente debe haber una luz. No, no, eso es problema de este problema. ¿Sí? Bueno, y no necesariamente tampoco los sigmas iguales, ¿no? Aquí dice, bueno, halle la X para que los sigmas sean iguales. Pues esto es problema de este problema también, ¿no? Pero en general es halle la P y dice, no, halle la, ¿dónde pongo la P tal que los esfuerzos me resulten iguales? Ahí como para ponerle más sal al problema. Bueno, pues, bueno, eso fue más bien como para que manejáramos la ley de Hooke. En vez de poner FL sobre A por E para cada una, como eran iguales, se manejó a través de la ley de Hooke con epsilon, ¿no? Porque es que deformación total de una barra también es deformación unitaria por L. Y deformación unitaria es la ley de Hooke, sigma sobre E por L, ¿no? Como para recordar ese pedacito de teoría. Viene el problema así, ¿no? Bueno, ahora los sigmas son iguales, así que al reemplazar aquí los sigmas todos iguales, pues la única incógnita es sigma, el sigma común a todas. Se despeja, ¿no? Y nos da 2000 PSI, ese esfuerzo común a todos. Ahora, como tengo el esfuerzo, y ese esfuerzo es para todas las barras, pues esfuerzo es sigma por A, ¿no? Digo fuerza. Fuerza es esfuerzo por área. Entonces la fuerza de la barra 1 va a ser 2000 por 4, 8000. ¿Por qué? Porque el área de la barra 1 era 4. La fuerza 2, fuerza sobre la barra 2 es 2000, que es el esfuerzo por 2. Porque el área de 2 era 2 pulgadas cuadradas. 4000. F3 igual a 2000 por 1, 2000. Y entonces la P igual a 14.000 libras. Teniendo la P y teniendo ya la ecuación de estática, la ecuación 1, que fue esta. Tenemos la P y tenemos F2 y F3. Entonces despejamos la X, que era la otra pregunta, ¿no? Entonces X igual a 16 séptimos. Bueno, lo que dije al comienzo. Se planteó la estática suponiendo que esta P era lo suficientemente grande para que comprimiera a todas, ¿no? Y era lógico en este problema que sí comprima a todas, porque dice que los esfuerzos en las tres barras sean iguales. No hay chance de que sigma 2, que es en la mitad, no alcance a tocar, que entonces el esfuerzo sería 0. Y si esta P no es lo suficientemente grande, tal que cuando baje la barra, la barra rígida, no alcance a tocar, sino que me queda por aquí arribita, pues entonces F2 no tiene fuerza, por lo tanto no tiene fuerza, el esfuerzo sería 0. De entrada aquí me está diciendo que no. La condición del problema está poniendo ya que debe tocar a todas, porque tiene sigma 2, ¿no? Entonces, efectivamente toca a todas, por eso F2 da un valor 4000 libras. Y bueno, el valor de la X que es capaz de hacer eso es 16 séptimos de pulgada. Y esa sería la respuesta. Y está la fuerza, ¿no? Y está la P. Y hay que aplicar para eso. Eso es. Profe, una pregunta. De, ¿Es posible que se dé más de uno de estos casos en un solo ejercicio o solamente se pueden dar por separado? y claro, no. Al final, después de los 7 casos, pues, es más, los últimos 2 casos ya traen otros casos adentro, ¿no? Pero un problema ya completo es varios casos ahí en el mismo problema, ¿no? Al final tendremos que poder resolver problemas que tengan varios casos involucrados, ¿no? Digamos que ese es el cierre.
de esta parte, ¿no? Cuando sale un problema que tienen 3, 4 casos ahí metidos de estos 7. ¿Sí? Por ahora lo estamos viendo por separado. Y entonces ya en un problema final nos toca identificar dónde está cada caso metido y hacer la solución particular de ese caso en ese pedacito que corresponda al problema que estamos haciendo, ¿no? Ya al final tendremos eso allá metido. Bueno, esto fue caso ¿qué? Caso 4. Vamos con caso 5. Aquí nos dice que 3 o más barras concurrentes, ¿no? Y aquí hay 2 posibilidades. Que el problema sea simétrico. Por allá en 2 clases anteriores vi este problema, pero sin esta barra, sin la barra del medio, ¿no? Apenas estas 2. Y dije, como hay 2 barras nomás, pues el problema es determinado, ¿no? Por eso aquí dice 3 o más. Con 2 barritas nomás, el problema es determinado. Con 3 ya es indeterminado. Y vimos el caso simétrico allá para 2 barritas. Aquí ya nos toca resolver ambos tipos de problemas cuando hay simetría y cuando no hay simetría. Y nos toca tener bien claro qué es lo que entendemos por simetría en este tipo de problemas. Decir que este problema es simétrico implica 3 cosas y las 3 tienen que cumplirse. Si una de las 3 no se cumple, entonces el problema no sería simétrico. La simetría aquí va a implicar que se cumplen las 3 condiciones. ¿Cuáles 3? Esas que están ahí. Simetría geométrica, simetría en la rigidez y simetría en la carga. Entonces vamos a ver qué es ese cuento para poder definir si este problema es simétrico. O poder decir, no, este problema no es simétrico. Entonces la solución es otro tipo de solución. Primero tenemos que hacer eso. Comprobar si el problema efectivamente es simétrico o no. Dije, se tienen que cumplir 3 cosas para decir que efectivamente hay simetría. Primero, que haya una simetría geométrica en la estructura. O sea, miramos la estructura, vemos eso, y tenemos que ver si esa figura que está puesta ahí geométricamente es simétrica. ¿Cómo es geométricamente simétrica? A ver, me voy a llevar esta figurita allí para el tablero más bien. Entonces, por ejemplo, que resultó que esta barra no está pivotada ahí, sino por aquí más arriba. Quitamos aquí el pivote y lo colocamos aquí. Pues ya se dañó la simetría, ¿no? Porque este lado y este lado no son iguales. Entonces, eso ya dañaría la simetría. Bueno. Ok, aquí había otra barra. Ah, se me fue otra vaina ahí. Y aquí hay otra barra. Entonces, obviamente ahí se ve con claridad que eso no es simétrico, ¿no? Pues tiene hacia un lado una barra y hacia el otro lado tiene 2. Pues no hay simetría. Doble toda. Bueno, ¿cuándo más no hay simetría? Que este ángulo alfa y en cambio este es beta. Ángulos distintos. Pues ya no hay simetría, ¿no? Entonces, simetría implica número de barras al lado y lado del eje igual.
Mejor dicho, implica que va a haber un eje de simetría, y que lo que hay al lado y lado de la estructura es igualito en longitudes, en número de barras y en ángulo. Si es así, como está aquí, al lado y lado una barra, ángulos iguales, longitudes iguales, entonces decimos, esta figura tiene simetría geométrica. Pero aquí decimos, chulito, hay simetría en la geometría. Pero no es suficiente con eso. Debe haber simetría en la rigidez. ¿Qué es simetría en la rigidez? Que la rigidez de este lado y rigidez de este lado son iguales. ¿Qué es rigidez? A estas alturas es un término muy conocido ya aquí en el curso, ¿no? La resistencia de un material a ser deformado. Eso, resistencia a la deformación. Entonces, y hemos venido diciendo desde el principio que hay dos maneras de mirar el problema y nos toca verlas ambas. Una mirando la barra y la otra mirando un punto de una barra. Si miro un punto de la barra, ¿qué es rigidez? Estoy mirando un punto. Entonces enderecemos la pregunta. Si miro un punto, ¿qué es deformación de ese punto? ¿De qué deformación estoy hablando si estoy hablando de un punto? ¿Deformación unitaria? Exacto. Estoy hablando de deformación unitaria si miro el punto. ¿Qué parámetro se opone a la deformación unitaria? Eso es ley de Hooke, que es muy conocida para nosotros, ¿no? ¿Qué es ley de Hooke? Eso es lo igual a qué. Lo acabamos de ver en el problema anterior. ¿La constante de elasticidad? Eso. El módulo de elasticidad o módulo de rigidez, el E. Entonces, si estoy hablando del punto, deformación es epsilon y rigidez es E. Y si estoy hablando de la barra, ¿de qué deformación estoy hablando? Cuando digo deformación de la barra, ¿qué estoy diciendo? Delta. Delta. ¿Y ese es igual a qué? Aquí está. F por L sobre A por E. La primera que encontré ahí aplicada. Deformación es F por L sobre A por E. ¿Qué es lo que se opone a la deformación? Lo de abajo, ¿no? Epsilon era sigma sobre E. ¿Qué se opone a la deformación? El E. Si el E es grande, la deformación es pequeña. A esta deformación que se opone, A por E. Conclusión. Rigidez de un punto es rigidez del material. Es E. Todo este cuento viene porque estoy diciendo que esto es simétrico si hay simetría en la rigidez. Aquí estoy hablando de barras o de puntos. Ya en la estructura. ¿Qué estoy viendo? Barras. Y deformación de la barra es delta. F por L sobre A por E.
el denominador de la ecuación de la deformación es la rigidez. Y en esta deformación, el denominador es A por E. Así que rigidez de un punto es C, pero rigidez de una barra es el producto A por E. Entonces digo que esta estructura es simétrica en la rigidez si el A por E de acá y el A por E de acá son iguales. Es decir, yo puedo tener áreas distintas si tengo materiales distintos, ¿no? Puedo tener aquí bronce y aquí acero. A por E del bronce y A por E del acero iguales, hay rigidez, así tengan áreas distintas y E distintos, pero el producto A por E da igual. Si es así, no importa que áreas distintas y material distinto, tiene simetría en la rigidez. Pero si, por ejemplo, esto es de acero, o sea, el E es 30 por 10 a la 6, pero aquí hay 2 pulgadas cuadradas y aquí hay una, pues no hay simetría en la rigidez, porque la rigidez del lado izquierdo es más grande que la rigidez del lado derecho. Entonces no habría rigidez. En los datos, tal como está el problema aquí, me están diciendo esto es acero, o sea, tiene el mismo E aquí que acá. Y me están diciendo todas las barras tienen una pulgada cuadrada. Entonces, A por E de aquí y A por E de aquí son iguales. Hay simetría en la rigidez de cada lado. Pues chulito aquí y ya cumplo dos condiciones. O sea, hasta ahora el problema va siendo simétrico. Por último, debe haber simetría en la carga. Simetría en la carga es que, bueno, hay simetría geométrica, por lo tanto aquí hay un eje. Entonces, simetría en la carga es que la carga que está actuando debe ir colineal con el eje de simetría de la estructura. Como aquí, ¿no? Si aquí, por ejemplo, además de esta P, hay otra P aquí. Pues ya no hay simetría. ¿Por qué no hay simetría? Porque la fuerza P, la fuerza resultante en A, la fuerza en A es P cuadrado más P cuadrado raíz y viene aquí inclinada, ¿no? Así que la fuerza total aquí en A no va con el eje de simetría, pues entonces ya no hay simetría. Y entonces, a pesar de que había simetría en la geometría, simetría en la rigidez, pero no hubo simetría en la carga, ya el problema no es simétrico. Se tiene que cumplir las tres. Bueno, en este problema sí. Se cumple, ¿no? Hay simetría en la geometría, hay simetría en la rigidez y hay simetría en la carga. Por lo tanto, el problema es simétrico. Y entonces la solución tiene su proceso y el proceso empieza con numerar las barras. Al numerar las barras, esta es la barra 1, esta es la barra 2 y esta no es la barra 3, es la barra 1 también. ¿Por qué? Porque lado y lado es lo mismo en todo el problema. Entonces, el problema cambia de si es simétrico o no es simétrico desde la numeración de las barras. Numeramos las barras y ahora sí vamos a la solución. Fíjense que en numerar las barras así, ya estoy aplicando una ecuación de estática. La simetría en las fuerzas es una ecuación de estática. Porque estoy diciendo que fuerza de la izquierda y fuerza de la derecha iguales. Y eso sale de la suma de fuerzas en X. O sea, ya apliqué una ecuación, ya apliqué suma de fuerzas en X.
aquí. Por eso F1 y F1. Eso es la simetría, ¿no? La aplicación de ecuación. Por eso la numeración así. Al numerar ya se aplicó la primera ecuación. Así que no queda sin una ecuación disponible, la suma de fuerzas en Y. Entonces me queda que P es igual a 2F1 coseno alfa más F2. Y esa es la ecuación 1. Entonces vamos a análisis de deformaciones. Bueno, al hacer el análisis de deformaciones, otra vez, ¿qué es lo que hacemos? Dibuje la posición inicial, lo azul. Dibuje la posición final. Vamos a mirar qué es lo que hacemos en análisis de deformaciones. Si es deformaciones, quito la carga. A mirar no más deformaciones, ¿no? Entonces, la posición inicial del pasador o del nodo en A. Y la posición inicial de la estructura ahí como está, el azul. Vamos a dibujar la posición final. Entonces, ¿qué le pasa al punto A? Pues al punto A le pasa que tiene que, cuando llegue la carga, bajarlo. Como hay simetría en este problema, lo izquierdo igual a lo derecho, pues ese punto no se puede salir ni a izquierda ni a derecha, ¿no? La simetría lo impide. Ese punto tiene que bajar derechito. Tiene que bajar. El punto A tiene que moverse así, ¿no? Y quedar ahí. Entonces este es el punto A', la posición final. Acá. Prima. Y el movimiento del pasador, que no estoy mirando el pasador, así como en los otros problemas, estaba mirando los puntos de la barra rígida. Ahora lo que estoy mirando es el pasador. El movimiento del pasador fue desde A hasta E'. Por lo tanto, esta distancia es el desplazamiento del punto. ¿Y cómo se llama ese desplazamiento del punto? Pues se llama delta de A. Esto. Eso es delta de A. Utilizamos la misma metodología, el mismo cuento que hemos venido utilizando. Para los puntos de la barra rígida, aquí es el pasador. Entonces esto es delta. Y es delta de A. ¿Qué tengo ahí? ¿Cómo se movió el pasador? Lo que tengo. Ahora tengo que mirar cómo se movieron las barras. Una cualquiera. Primero empecemos por las barras 1. Una cualquiera de las barras 1, no importa cuál. Muévala. Es cómo se movió esa barra. Y tengo que decir que esa barra se estira. Se estira. Hasta que queda frente allá a A'. Se estiró. Eso que se estiró, ¿qué es? Pues deformación de 1. Esto es deformación de 1. Listo. Pero la barra no queda ahí. Esa barra debería quedar aquí, ¿no? Ahí. Dijimos que esa no la íbamos a trazar, ¿no? Pero lo estoy poniendo por ahora, ahorita la quito
Porque estoy diciendo que esta barra 1 tuvo que estirarse y luego tiene que rotar para poder quedar así en la prima. No nos van a interesar sino los movimientos aquí de este triangulito que estoy armando, por eso no la dibujamos en la posición final, sino la otra tiene que venir aquí. Eso embolata ahí con un montón de líneas, entonces mejor no las ponemos. La deformación. Bueno, ahí está. Listo, ya está ahí. Ahora tengo que rotarla. ¿Cómo se rota? Perpendicular al radio. Y el radio es la propia barra, porque esto está pivotado aquí, ¿no? Entonces lo rotamos ahí perpendicular. Ponerle ahí otro colorcito ahí. Lo rotamos aquí perpendicular. Así que la deformación viene hasta ahí nomás. Bueno, es lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que el ángulo que haga la barra que estoy deformando, esta. Tengo que buscar en la geometría de la estructura un ángulo. En este caso me están dando este. Ha podido ser el de aquí abajo, ¿no? Un ángulo de la geometría del problema. Ese ángulo de la geometría del problema va a estar aquí. O este o el otro, de acá. En este caso este. ¿Dónde está? Pues aquí por opuestos por el vértice. Ese ángulo es este. Ese es alfa. Entonces, ¿qué tengo? Pues que delta de A es igual a deformación de 1 sobre coseno alfa. Y coseno alfa, alfa es este, es 4/5, ¿no? Deformación de 1 sobre 0,8. Eso es delta de A. La distancia, ¿no? Es delta de A. Bueno, falta mirar lo que ocurrió con la barra 2. ¿Qué ocurrió con la barra 2? Pues arranquen A y queden A', o sea, hizo el mismo movimiento de delta de A. Decimos que la barra 2 hizo esto. La dibujo ahí al ladito que no se me confunda con la verde que es delta de A. Ahí lo rojo es deformación de 2, que es también delta de A. Entonces, ahí me queda la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Que delta de A es deformación de 2 y también es deformación de 1 sobre coseno alfa, ¿no? Deformación de 1 sobre coseno alfa y también igual a deformación de 2. Eso es la ecuación A de deformaciones. La tenemos aquí. Pero coseno alfa es 0,8. Entonces, deformación de 1 igual a 0,8 deformación de 2. La simplifico la ecuación, reemplazo valores del ángulo y etcétera, y tengo una ecuación simplificada. Bueno, pues de esa ecuación, entonces reemplazamos. ¿Qué es deformación? Pues F por L sobre A por E. Entonces, la longitud de 1, el problema daba 40 pulgadas es la altura, ¿no? Como esto es 3, 4, 5, entonces 4, 40 y aquí 5, 50. La longitud de 1 es 50, aquí para el reemplazo de valores. Entonces, F1 por 50 sobre A por E. Dejamos el A por E porque es igual para todas las barras, entonces para no meternos ahí con números, después se simplifica, entonces para que me pongan números. Bueno, y de ahí saco una ecuación de fuerzas. Queda F1 igual a 0,64
de F2 y esa es la ecuación 2. Tengo la ecuación 2. Tengo aquí la ecuación 1. Así que tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, pues ahora viene la solución algebraica de eso. Para sacar F1 y F2 en función de P. Siempre lo que buscamos en estos problemas que generalmente preguntan P o el área. Entonces, primero se resuelve en función de P. Si me dan P y preguntan ese área, pues entonces reemplazo P. Pero trabajemos literalmente hasta donde se pueda. Bueno, solucionamos. F2 0.494, F1 0.316 de P. Análisis de fuerzas. Aquí ya se levantó la indeterminación. Todo ese análisis es para levantar la indeterminación. Después de levantar la indeterminación, entonces sí vamos al problema de estática. Perdón, análisis de esfuerzos. Pregunta P máxima. Tengo que identificar la barra crítica. Como son todas de la misma área y el mismo material, entonces lo crítico depende de la fuerza. Así que la barra crítica aquí es 2. ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuerza y las áreas y el material son el mismo. Entonces me guía la fuerza para identificar la barra crítica. Entonces hacemos F sigma 2, F2 sobre el área. Menor o igual al permisible, que era 18 psi o 18.000 psi. Con él igual hallamos P máximo. 36.44 kilolibras. Regresamos aquí, entonces tenemos F1 y F2. La otra pregunta era, ¿cuánto es el delta de A? ¿Cuánto se movió el pasador? ¿Cuánto se movió el pasador? Pues aquí dice que es lo mismo que deformación de 2. O lo mismo que deformación de 1 sobre 0,8, como quiera. Pues obvio que es más fácil directamente con 2. Entonces delta de A es lo mismo que deformación de 2, que es F2 por L sobre A por E. Hacemos la operación y listo. Solucionamos el problema. Bueno, este se lo dejo ahí. No viene resuelto porque es para su estudio. Es el mismo caso, pero con una pequeña variación. Dos variaciones. Primero trae temperatura. Hay que buscar el alfa. Por allá había una tablita. En este mismo. Ahora que terminemos los casos, les envío esta presentación. Por aquí estaba una tablita donde está esta. Donde está el alfa. Para cada material. El coeficiente de dilatación térmica. Para cuando los problemas traen temperatura, como en este caso. Cambio en la temperatura de más 20 grados. Además, la barra 2 quedó aquí con esta luz. Esto en montaje de estructura se llama un error de montaje. Y ya están las barras cortadas, ya está todo listo, el agujero hecho para poner los pasadores. Llego y monto las barras 1, que sería el orden del montaje. Obvio que uno montaría estas primero. Pongo el pasador y ahora voy a montar la barra 2 y resultó que no alcanzó. Quedó con una luz ahí y no pude poner el pasador. Entonces
viene un problema que se llama forzar el montaje. Es decir, obligar a la barra 2 a que coincida y montarla en el pasador. ¿Cómo? Pues estirándola, aplicándole una fuerza y obligándola aquí a que el agujero de frente al pasador y la ponemos en el pasador y soltamos. O calentando la barra, la caliento para que se estire y cuando ya coinciden los huecos coloco el pasador y dejo enfriar. Fíjense que cambia mucho el problema con eso, ¿no? Porque después de que se enfríe, pues la barra caliente se contrae y entonces va a comprimir a estas y esta va a quedar a tensión. O sea, la estructura está precargada. No he colocado P y ya tiene fuerzas. ¿Por qué? Porque había un error de montaje y tuve que solucionar el problema y hacer el montaje. Claro, ese esforzamiento del montaje lo puedo hacer si este error no es grande, ¿no? Porque si no caliento, si ese error es muy grande, caliento la barra, monto el pasador y cuando se enfríe, esta barra 2 me arrastra esta si alguna cosa falla ahí, ¿no? Alguna de las barras va a fallar. Entonces, si el error es muy grande, si le faltó una pulgada, ni modo. Eso no tiene solución. Esa barra se perdió, mande a hacer otra. ¿No? Usted esté haciendo el montaje de una estructura y le pase eso. Y si el error es muy grande, ni modo. Toca mandar a hacer esa barra otra vez y que hagan la medida correcta. Estoy hablando de forzar el montaje cuando estos errores son pequeños. Que se da en el montaje, sí, eso ocurre. Entonces, ya este problema no es lo mismo que acá, que no había ese error. Quitamos la temperatura. Es el mismo problema. Pero aquí no hay error. Y aquí sí hay error. Entonces no es de esperar que esta P que vamos a hallar aquí sea la misma P que se halló aquí, ¿no? No, ya es otro problema. Porque aquí, antes de llegar P, ya hay esfuerzos en las barras. Por el hecho de haber corregido, de haber forzado el montaje, ¿no? Decimos que la estructura ya está precargada. Y después llega la carga, entonces cambia totalmente el problema. Y aparte de eso hay temperatura, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sería el cuento? Para cuando lo estén planteando, ayudarles un poquito aquí no lo voy a hacer, ¿no? Que es para practicar ustedes. Aquí está el error. Está así. Fíjense, delta de A es el movimiento del pasador. El pasador está aquí. Así que delta de A no ha cambiado. Delta de A sigue siendo delta de A. ¿Qué fue lo que cambió ahí entonces? El delta de la barra 2. La deformación de la barra 2. Ya no es esto rojo que arrancaba de ahí. No, porque inicialmente la barra 2 no está ahí, la barra 2 está aquí arriba. Entonces la deformación de 2 ahora es desde aquí. Eso es deformación de 2. Entonces, por el lado de deformación de 1, el delta sigue siendo deformación de 1 sobre coseno. Porque ese sí no cambió, ese sí arrancó de aquí. Pero por el lado de deformación de 2, del rojo, no puedo decir que delta de A y deformación de 2 sea lo mismo. Ahora, ¿cómo queda? Delta de A igual a qué? El delta térmico más el delta por el esfuerzo, ¿no? Por la fuerza. Tiene que delta de A es desde aquí. Y deformación de 2 es desde arriba.
Entonces, delta de A sería deformación de 2, que es todo esto, menos el delta, menos la luz aquí. Esto normalmente se llama delta, como está ahí en el enunciado. Bueno, eso por un lado. Voy a sacar esta barra por acá. Ahí está esa barra 1. Y eso es la deformación de 1. Pero el problema me dice ahora que hay un aumento en la temperatura. Entonces, esta deformación de 1 ya no es como en el problema anterior, que fue F1 por L sobre A por E. Ya no. Porque esta deformación de 1 es la deformación total, pero esta deformación total ahora, en este problema que tiene cambio de temperatura, es deformación por temperatura más deformación por carga, mirando qué hace de cada uno según si es tensión o compresión la carga, o si es aumento o disminución de la temperatura. Entonces ahora van a ocurrir las dos, deformación por temperatura y deformación por carga. Normalmente lo que vamos a decir es, primero dejo que suceda lo que va a suceder por la temperatura. Después, donde la deje la temperatura, ahí la toma la carga y la lleva a la posición final. Bueno, entonces vamos a poner el efecto de temperatura. Tengo que mirar el enunciado del problema, que dice, aumentó la temperatura. Entonces digo, bueno, si es un aumento en la temperatura, pues la barra se estira por la temperatura. Así que la temperatura va a tomar la barra y la va a estirar. Voy a exagerar la cosa para hacer una pregunta. Digo que la temperatura me la trajo hasta aquí. ¿Qué tendría que hacer la carga ahora? Porque esto va a ser de temperatura. ¿Qué debe hacer la carga? Estirarla y rotarla. Estoy mirando solamente deformaciones, no estoy mirando la rotación, porque en esto la rotación importa. Importa aquí en la ecuación y ya está. Delta igual a deformación de 1 sobre 0,8, que es el coseno. Está. Me importa esto nomás, por eso lo estoy trazando así. Esta es la deformación total de 1, que está compuesta de la suma de las dos, suma algebraica. Entonces, si la temperatura me la dejó aquí, la carga tiene que tomarla de donde la dejó la temperatura y llevarla a la posición final. La carga tendría que hacer esto. Vamos a poner otro colorcito ahí. La carga tendría que hacer esto. Tomarla de aquí, donde me la dejó la temperatura, y traerla hasta aquí. Eso sería deformación por carga. Entonces, esto temperatura y esta carga. Aquí hay un problema. Que si la estática está planteada así, como es obvio que la planteé así, la carga va así, pues estas se tensionan, ¿no? Si la estática está planteada así, pues estoy diciendo que las barras 1 quedan a tensión. Entonces esto no lo puedo plantear así, porque allá por estática estoy diciendo que la barra es tensión. Aquí por deformaciones estoy diciendo que la temperatura me la dejó aquí y que entonces ahora para llevarla a la posición final la estoy comprimiendo.
estoy planteando una contradicción entre lo que se dijo en estática y lo que estoy diciendo ahora en resistencia. Y eso no puede ser. Lo que planteé en estática tengo que hacerlo cumplir en resistencia. Si allá dije que es tensión, aquí tengo que decir que es tensión. Yo no puedo comprimir la barra. Conclusión que la temperatura sí la agarra de aquí y la lleva hasta dónde, hasta por aquí. Esa sería deformación por temperatura. Deformación por temperatura de la barra 1. La carga tiene que tomarla de donde la dejó la temperatura y llevarla a la posición final. La carga tiene que hacerle esto. Tomarla de aquí, estirarla, porque allí está en tensión, y dejarla ahí. Y ese azul sería deformación por carga. De 1. Entonces ahí se ve ahora que deformación total de 1 es deformación por temperatura más deformación por carga. Eso es lo que tengo que hacer. A ver. ¿Cómo me quedan si ahora me dicen, oiga, lo que hubo fue una disminución de la temperatura? Delta de T iría hacia arriba y el de la P iría hacia abajo, ¿no? Exacto. Entonces tengo que tomarla de aquí. Bueno, primero coloco esta, lo final. Lo final sigue siendo eso, porque el punto A sigue quedando donde está. Así que esto es deformación de 1 otra vez. ¿Cómo hizo la barra para arrancar de aquí y quedar acá? Pues son dos movimientos. Primero, lo toma la temperatura de aquí. Como dice que es una disminución, pues la temperatura le hizo esto. Esa es la deformación por temperatura. Ahora tiene que la carga agarrarla de donde la dejó la temperatura, de aquí, y llevarla a la posición final, que es esta. Pues vamos a marcar ahí para que miremos. Esta es la deformación total. Que es deformación de 1. A ver, hasta pongamos el mismo colorcito. Eso es deformación total. Esta amarillenta, esta es deformación por temperatura. Y la verde, esta es deformación por carga.
Entonces, la que me interesa es la total. Que estoy diciendo que la deformación total es deformación por carga, toda esta, menos la deformación por temperatura. Y esa sería la ecuación de la deformación de 1. En estos problemas, todas las barras que estén en la misma condición, ¿cuál es la misma condición? Que tengan el mismo cambio de temperatura, o aumento o disminución, y que tenga la misma tipo de fuerza, tensión o compresión. Pues todas las barras que estén en la misma condición de temperatura y de carga van a tener la misma ecuación, ¿no? Yo puedo tener en un problema 4 barras. A todas les disminuyó la temperatura y 3 de ellas están en tensión. Entonces, esas 3 que tuvieron disminución de temperatura y tensión por carga tendrían esta ecuación. Y la cuarta, digamos que tuvo disminución por temperatura y disminución por carga. Y compresión, mejor dicho. Entonces tengo que plantear esa ecuación para esa barra aparte. Para las 3 barras que están en la misma condición, planteo la de una y a las 3 le pongo lo mismo. Las que estén diferentes me tengo que plantear esa parte. Pues tendría que decir, supongamos, la estructura tiene una barra por acá, esta, arriba está enganchada, y esa barra sufrió compresión y disminución y aumento en la temperatura, digamos. Entonces, si fue así, tengo que decir, bueno, primero voy a soltar lo que cubrió por temperatura. Si aumentó la temperatura, esta barra se estira. Pero antes tengo que mirar, antes de ponerlo de temperatura, tengo que mirar cuál fue el movimiento final. Supongamos que eso es esta barra. Y el movimiento final fue acá. Entonces tengo que decir que esto es la deformación total de esa barra. Esa deformación total es busque posición inicial y posición final. Pongamos que aquí era la posición inicial y aquí está la posición final. Entonces la barra hizo eso. Pero esta barra tiene un aumento por la temperatura y compresión. Ya expliqué esto ayer antecitos con otro problema. Voy a hacerle la misma pregunta. Les digo, bueno, tengo que poner primero lo que ocurrió por temperatura. Recordemos, aumento de la temperatura y compresión. Lo que estoy diciendo. Puedo decir que aumentó la temperatura hasta aquí. Eso sería deformación por temperatura. Y que ahora llega la carga. Y entonces la carga tiene que hacerle esto. Y entonces diría que deformación total, esta, igual a temperatura más carga. ¿Está bien para lo que dije? Aumento en la temperatura y compresión por estática. ¿Está bien planteado o no? No. No. Porque dije compresión por estática y aquí cómo está, por deformación, esto que fue desde aquí hasta aquí.
Eso sería tensión. Eso sería tensión, le estoy estigando por carga. Entonces así no puede ser. No puedo contradecir la estática con lo que diga aquí. Tengo que decir entonces que la carga la toma desde ahí y la trae hasta... No, la carga no, la temperatura. Que la temperatura va desde aquí hasta una posición que tiene que estar por aquí más abajo. Eso sería deformación por temperatura. Esto. ¿Por qué tengo que ponerlo así? Porque estoy diciendo que en la estática que esta barra está con presión. Pues tengo que comprimirla, ya que la temperatura me la debe pasar de la posición final para poder decir que ahora la carga la toma de aquí y la comprime y la trae aquí. Entonces eso verde sería la deformación por carga. ¿Cómo queda la ecuación ahora? Pues que el delta total aquí, este delta total. Bueno, ese delta total es deformación por temperatura menos la deformación por carga. Esa sería la ecuación, esos serían los movimientos. Bueno, haremos eso para cuando aparecen temperaturas y errores de montaje. Entonces, le meten los numeritos a este. Ahí están los datos. Lo que quiero es que practiquen esa parte. Bueno, ahora este problema. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando me presente un problema así? 3 o más barras concurrentes se llama. Es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicimos ahorita? Simetría. Mirar si hay simetría. ¿Aquí hay simetría? No. No, porque este es 3, 4, 5 y este es 4, 3, 5. O sea, estos ángulos son distintos. Ahí ya no me preocupo por ver si es simétrico en los otros aspectos, no importa. Ya se perdió la simetría, ya no hay nada que hacer. El problema no es simétrico. Entonces ya tiene otra solución, distinta a la anterior. Bueno, aquí están los datos. Siempre que tenemos un problemita de estos, pues es bueno mirar cuánto suma teta más beta. Que en este caso suma 90 grados, ¿no? Porque este es 435 y este es primero el horizontal. Este es 345 y este es 435. O sea, son complementarios los dos, ¿no? Entonces suman 90 grados. Porque si suman 90 grados, el problema de deformaciones se maneja de una manera y si no suma 90 grados, se maneja de otra manera. Y obviamente es mucho más fácil cuando suma 90 grados. Entonces una primera cosa sería sumar los dos a ver si es 90 grados, ¿no? O averiguar si suman 90 grados, ¿no? En este caso suma 90 grados. Listo. Entonces ya eso me va indicando un poco hacia dónde va la solución. Bueno, entonces primero viene la estática.
Desde la numeración, ya no puedo decir que este es 1, que este es 2 y que este es 1. Porque son distintas. Es 1, 2 y 3. Estática, F1, F2 y F3. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Tengo dos ecuaciones de estática. Aquí una vez se reemplazó una en la otra para hallar una tercera, pero ya con F1 y F2 nomás, ya se despachó una aquí, ¿no? Que se hizo, bueno, esta no es que sea la tercera ecuación, ¿no? Sino una combinación de estas dos. Ahora, análisis de deformaciones. Entonces, tengo el punto A, posición final de A. Ya no puedo decir que baja aquí derechito y se quedó ahí. Cuando el problema no es simétrico, eso baja y se desplaza hacia un lado. Igual que en el problema ahorita de las 3 barras con la barra rígida, no importa para qué lado lo desplace, a la izquierda, a la derecha, hágale, no importa cómo, la ecuación de deformaciones va a ser la misma. En este problema además decía que hay una disminución de la temperatura de 20 grados. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Todo fue atención. Estamos diciendo que el punto A bajó hasta aquí, hasta Q, y luego rotó. O sea que la posición final es aquí, en A'. Entonces hay que mirar qué hicieron las 3 barras. ¿Qué hizo la barra 1? Se estiró y rotó y quedó aquí en A'. ¿Qué hizo la barra 2? Se estiró y rotó y quedó aquí en A'. Igual la barra 3 se estira y se rota y todas van a quedar aquí en A', que es la posición final. Bueno, ¿qué sale aquí? Que delta Y de A es deformación de 2, ¿no? ¿Cuánto se mueve A en Y? De A hasta Q. Pues eso mismo se movió 2, así, deformación de 2. Entonces, delta Y igual a deformación de 2. ¿Qué es ese delta Y? La suma de este pedazo, aquí este, más este pedazo. Entonces, cuando hay 90 grados, primero identifico dónde está beta. Entonces, por ejemplo, este beta y este es el mismo ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque este beta es igual con este. Respectivamente perpendiculares, ¿no? Esta línea horizontal perpendicular con este, de este ángulo. Y esta línea perpendicular con esta, de este ángulo. Entonces esto es beta. Que también es este ángulo, el de abajo. El de abajo, no, el de arriba, por opuesto por el vértice. Aquí también es beta. Entonces estamos diciendo que el talle, que es deformación de 2, es este pedacito, hasta aquí, más este. Como esto es rectángulo, como aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados también, porque son las prolongaciones, ¿no? Este ángulo, la suma de los dos, teta y beta, es 90. Entonces este ángulo es 90.
Como estas son perpendiculares, entonces aquí hay 90 y aquí hay 90. Así que ya tengo de este rectángulo, o mejor, de este cuadrilátero primero, tengo tres ángulos rectos. Este y este. Por lo tanto, este también es recto. De modo que esta figura no es un cuadrilátero. Pues sí es un cuadrilátero, pero especial, ¿no? Es un rectángulo. Si es un rectángulo, esta línea y esta línea es la misma. O sea, esto es deformación de 1, esto es deformación de 1. Voy a llevarme esta figurita aquí y allí para poder trazar unas líneas. Entonces, esta deformación de 2 es la suma de dos líneas. Esta. Esta. Pero, ¿qué es esta línea? Es esta. Esta es deformación de 3 coseno beta, esta parte. Más esta. Más esta parte. El azul. Pero esa azul es esta misma. Porque esta línea la tracé paralela aquí. Para dividir en dos la altura, que es la que busco, ¿no? La deformación total de 2, que es la que estoy buscando. Tracé esta paralela aquí. Bueno, primero averigüé lo de los ángulos, ¿no? Luego tracé esta paralela aquí, me quedó dividido en dos pedazos. El rojo y el azul. El rojo es deformación de 3 coseno beta. El azul, que es este, también es este. Y también es este. Y además dijimos que como esto era un rectángulo, esto es deformación de 1 y esto es deformación de 1. Así que lo azul que me falta es deformación de 1 seno beta. Entonces queda deformación de 2 coseno beta más deformación de 1 seno beta. Eso es deformación de 2 o delta de y. Entonces deformación de 1 seno beta, esta 0,8 deformación de 1. Esta deformación de 3 coseno beta, eso es 0,6 deformación de 3. Y entonces esta es la ecuación de deformaciones. Es la ecuación A. Bueno, ahora, ¿qué es deformación de 1? ¿Qué es deformación de 2? ¿Y qué es deformación de 3? ¿Qué pasa? Que a todas les ocurrió una disminución de la temperatura y una tensión por carga. O sea, las tres están bajo la misma condición. Disminución de temperatura y tensión por carga. Entonces, esa se planteó aquí aparte. Voy a hacerla paso a paso aquí otra vez. Que habíamos hecho ya ahorita, pero vamos a hacerlo otra vez aquí paso a paso. Como las tres están en la misma condición, pues planteamos una sola. Y las otras tres van a tener la misma ecuación. Voy a decir, bueno, voy a mirar lo que ocurrió con la barra 2. La barra 2 está así. La barra 2 y está aquí agarrada arriba. Luego toda la deformación se va a ver es por abajo. Y arranca de aquí, del punto A. Aquí está el punto A. Y estoy diciendo que la posición final antes de rotarse es en Q. O sea que la barra en total hizo esto.
Y entonces eso es la deformación total de esa barra. 2, 3, la que sea. Esa es la deformación total. Vamos a ponerle bien grande que se vea. Deformación total de la barra. Pero hay disminución de temperatura y tensión por carga. Tengo que poner los dos movimientos. Primero la temperatura. ¿Qué decimos? Disminuyó por temperatura. Entonces, todo arranca de aquí, de A. Va a arrancar de aquí y disminuye la temperatura. Pues quedó por acá. Se acortó. La temperatura la acortó. Entonces, esa es deformación por temperatura. La carga debe tomarla donde la dejó la temperatura y llevarla a la posición final. Entonces la carga la toma de aquí y la lleva a la posición final, que es aquí. Esa sería la deformación por carga. Entonces ahí se ve la ecuación, ¿no? Estos diagramas de deformación los hacemos porque es que la ecuación queda aquí escrita, ¿no? ¿Qué es la que estoy buscando? Esta es la que estoy buscando. Esto. ¿A qué es igual? A todo esto, que es la deformación por carga, menos la deformación por temperatura. Y listo. Y como las tres barras tienen la misma condición, a todas le disminuyó la temperatura y a todas les extensión por la carga, pues todas van a tener la misma ecuación, ¿no? Deformación total igual carga menos temperatura. Y listo. Bueno, el resto ya es meterle los números a eso. Entonces viene acá. Esto es por carga. Aquí. Carga menos temperatura. Carga para esta. Carga menos temperatura. Carga menos temperatura. Estoy aplicando la ecuación de deformaciones. ¿Cuál fue? Esta. Deformación de 2, 0,6, deformación de 3, más 0,8, deformación de 1. Pero cada una de estas es deformación por temperatura, por carga menos deformación por temperatura. Eso fue lo que se metió aquí. Claro, con temperatura ya salen números, operaciones más complicadas porque va a haber término independiente, ¿no? Al reemplazar voy a tener esto que es la ecuación 3. Ya 3 ya le había, 3 ya, ese número ya lo había utilizado, ¿no? 3, no, esa debía la 4. Tengo aquí la ecuación que viene de deformaciones, que sería la 4, ¿no? Y el resto ya es la carpintería del álgebra. Bueno, les queda aquí para su análisis este otro caso. Que este les planteé para que lo estudien. No viene la estática ni nada de eso. Viene el análisis de deformaciones, que es el enredo que hay aquí. ¿Qué hay ahora? Que este teta es 30 grados y este beta es 45 grados. Eso no sumó 90. Entonces el problema es otro. Porque ya lo que se formó aquí, estos, ya no es un rectángulo, es un cuadrilátero.
Entonces hay que darse las mañas aquí de prolongar líneas y acortar líneas y armar un rectángulo y ver cómo planteamos las deformaciones. Eso es lo que está ahí. Entonces este les queda para que lo analicen. Hoy les voy a enviar esto, lo que llevo hasta aquí. Pues ahorita al terminar la clase para que empiecen a estudiarlo. No, pero todavía no, porque no lo van a estudiar hoy porque están estudiando para el previo, ¿no? No, sí, profe. ¿La podría enviar? ¿Nos hace el favor? Así cierto que ya estamos preparando este previo, ¿no? El anterior lo que tengo que ponerme a calificar hoy. El previo 1, esto es el previo 2. Sí, ya. Es mejor ir aprovechando hoy el día y repasar esto, ¿no? Esto que acabamos de ver. Entonces, ahorita, después de que vaya y desayune, vengo y paso esto de PDF y se los envío de una vez. Por ahí en 20 minutos me llega para que le peguen la repasada. Una observación, este tema que es como complejo, no puedo dejarlo para estudiar el 20 de julio porque el previo es el 21. Si hago eso, ya me fregué. Esto tengo que empezarlo a estudiar, pero ya, mejor dicho. O sea, llevamos de atraso estos 5 casos. Por eso lo voy a enviar hoy para que empiecen a mecanizar esto. ¿Cuál sería la idea? Empezar lo hicimos ya. Empezar desde ahí a repasarlo. Trate de hacerlo sin mirar. Si se trancó, mire.